Podcast Marca. Era el último Gran Test antes del Tour de Francia. Las salidas llegarán en apenas 3 semanas, pero era el momento de calibrar a qué nivel se encuentran los dos grandes favoritos: Pogačar, Vingegaard, Pogačar, los hombres que han monopolizado el Tour de Francia en el último lustro. Saber también si había alguien que se podía acercar, reducir unas distancias que hasta ahora parecían siderales y comprobar si algún otro candidato podía ser tenido en cuenta de cara a las próximas 3 semanas del mes de julio, que nos van a tener, como siempre, pegados al Tour de Francia, pero nada más lejos de la realidad. Es verdad que la diferencia en la general final ha sido simplemente de 59 segundos, pero da la sensación de que el último asalto se lo ha llevado Tadej Pogačar. Hay que calibrar también si el estado de forma de los dos va a mejorar de cara al Tour de Francia, si la distancia se va a mantener o si por el contrario la progresión de uno y otro va a ser diferente. Tiene pinta de que entre ellos y los demás hay un mundo. Tercero ha sido Lipovic a 2.38. Cuarto ha sido Evenepoel a 4.21 y el resto se vaya por encima de los 6 minutos. Una carrera disputada desde el primer día a tumba abierta. Bicul, como siempre, dando la bienvenida a Nacho Lavarga. Nacho, vaya semanita de ciclismo hemos vivido en Dauphiné. No recuerdo yo un Dauphiné tan intenso como el que hemos tenido este año. ¿Qué tal, José? Pues sí, la verdad que hemos tenido una previa real del Tour de Francia, ¿no? Porque han estado todos los grandes líderes, otros años se han repartido más también con el Tour de Suiza, pero este año han estado los 3 mejores, ¿no? El podio del año pasado, además hacía mucho tiempo que no les veíamos competir juntos y por eso, unido al gran recorrido de este Dauphiné, pues nos ha hecho disfrutar de una carrera espectacular, aunque yo soy cauto y creo que tampoco hay que sacar muchísimas conclusiones, o al menos definitivas, de lo que hemos visto en este Dauphiné. Vamos a debatir en primer lugar de eso, ¿no? Yo creo que la conclusión general. Hay quien piensa, Pogačar abrió hueco e hizo mucho daño en montaña, sobre todo en la etapa del viernes, que era paradójicamente la menos complicada. Era un recorrido, ¿no? Con Domancy y demás, que parecía que no iba a originar las diferencias que propició. Y sin embargo ahí reventó a todos y sacó una diferencia sobre Vingegaard, por ejemplo, mucho mayor de la esperada. A partir de ahí llegó la etapa del sábado con muy poca longitud. Ya sabes que yo en eso no estoy de acuerdo, no me gusta ese recorrido, me encanta mucho más lo del Giro que lo del Tour. Pero más allá de eso, abrió hueco pero no abrió tanto. Entonces ahí salen los optimistas, los que quieren batalla en el Tour. Dicen, no, mira, no le destrozó en montaña todos los días a Vingegaard, supo mantener las distancias. Hay quien piensa, no, es que Vingegaard va a ir a más. Da la sensación de que va en progresión y Pogačar puede estar rozando el tope y quizá no tenga mucho más crecimiento y entonces las fuerzas se igualen. No sé, la verdad que yo tiendo a pensar que los dos seguirán un camino similar. Quiero decir, Vingegaard no está a tope ahora, pero Pogačar tampoco. Entiendo que tú eres de los que cree que Vingegaard le va a recortar a Pogačar, ¿no? Yo sigo pensando que Vingegaard en el Tour de Francia, solo en esa carrera, sigue estando, aunque sea un 1%, por delante de Pogačar. Lo sigo pensando de verdad, porque creo que va mejor en montaña y creo también que va mejor que en crono. Para mí lo más preocupante de Pogačar fue el resultado en la Cabra, ¿no? Ya luego explicó pues por qué no había tenido ese buen rendimiento, pero creo que vamos, en ese sentido el duelo entre ambos va a estar muy parecido y para mí la clave es ver que Visma, el equipo de Vingegaard, está muy bien, está incluso mejor que el UAE. Ha recuperado a varios hombres importantes y hay que recordar que el Visma, cuando está inspirado, hace cosas geniales, como lo vimos en el Giro de Italia, por ejemplo, cuando se inventa una jugada maestra y se llevan la cosa rosa, ¿no? Yo creo que esos son los peligros para Pogačar, que todo el mundo sabe que es el favorito, que va a estar muy bien, que va a ganar etapas, pero en la batalla del Tour yo veo a Visma muy enchufado, veo a Vingegaard que va más, veo un recorrido con días
los que puede fallar, y creo que por eso vamos a ver un Tour de Francia tan increíble. Y lo mismo por Renko, yo también soy optimista, a pesar de que él ha reconocido que tenía que estar mejor, que no está del todo bien, pero creo que también va a llegar a un buen nivel y vamos a tener un Tour con los tres magos a un máximo nivel. Yo lo de Renko tengo mis dudas, creo que en montaña está 2 escalones por debajo, por lo menos, de ellos, y creo que en el Tour se va a volver a ver. Sí creo que tiene pinta. Sí, pero yo no lo digo en base a poder ganar el Tour, sino a ser un elemento agitador. A ver, Renko yo creo que tendría más opciones si hubiera cronos de las de antaño, de las del siglo pasado, es decir, de 60 kilómetros, porque ahí dio la sensación el otro día de que es muy superior a ellos, que a mí sí me llamó la atención el tiempo que se volvió a dejar contra reloj Pogačar contra Vingegaard. Ya no entro contra Evenepoel, que es más todavía, pero da la sensación de que en crono Vingegaard va mejor, lo que tú decías ahora, en eso sí estoy de acuerdo. En la altísima montaña Pogačar tampoco le metió tanto a Vingegaard. Hablo de la etapa sobre todo el sábado, ayer llegaron juntos. Yo sigo pensando que es mejor Vingegaard en la altísima montaña y que tiene buen equipo, por eso te digo que son muchos elementos para contrarrestar, es decir, una jugada maestra de Visma un día puede aniquilar a Pogačar, que seguramente estará mejor en muchas etapas, pero oye, como le pillen bien un día, se lo cargan, yo creo. Para eso hay que llegar, yo es lo que pido, ¿no? Los dos al 100%, porque hace 2 años Pogačar no llegó al 100%, el año pasado Vingegaard no llegó al 100%, y al final lo mejor que le podría pasar al ciclismo sería eso, que los dos estuvieran a pleno rendimiento, que a ninguno de los dos se le haga largo, que no llegue ninguno pasado de preparación. Por supuesto, del tema caídas, lesiones ya ni hablo, pero bueno, da la sensación, hasta ahora este año no las ha habido, importantes que les hayan lastrado en su preparación, así que ojalá que siga así. Y luego es que va a haber que tener en cuenta cualquier factor. No me gustó nada lo que dijo Pogačar de los descensos, del tema de me han intentado soltar en los descensos, pero ya sabemos cómo es el ciclismo moderno. Vamos a ver, Tadej, en el ciclismo se puede atacar subiendo, bajando, llaneando, aprovechar el viento. Cualquier circunstancia es buena y sobre todo es lícita y legal para llevarla a cabo. Me llamó mucho la atención de alguien como Pogačar. Sí, bueno, yo creo que fue una resbalada que no hay que tenérsela en cuenta, porque precisamente Pogačar es el que más nos hace disfrutar. Al final habla todos los días y yo creo que ahí se equivocó, o al menos yo le entendí en la línea de bueno, aquí no había necesidad aquí en el Dauphiné de ir en el descenso a tope. Yo lo veo más como un pensamiento interior exteriorizado, ¿no? Sí, pero habla del ciclismo moderno, no habla de un hecho aislado. O sea, no sé si me explico. Pues yo por ahí es por donde le entiendo. No, se equivoca. Le veo mal pensado, digamos, o mal digerido ese y precisamente que él le ha atacado muchas veces también en el descenso y todos, y hay grandes vueltas que se han ganado en ataques en descensos. O sea que yo lo se equivoca otra vez y de hecho extraña muchísimo. Si lo más sorprendente es que venga eso de Pogačar, ¿no? Que nadie se imagina haciendo una crítica así, pero vamos, yo lo veo un poco más en la lectura que te digo, de que dijo, estamos aquí en el Dauphiné y me querían sacar de punta en el descenso, nada. Pero bueno, también eso le viene bien a él como escenario de la que le puede esperar en el Tour, ¿no? A mí me gustó mucho Visma, creo que tiene un equipazo, ha recuperado a Kuss, que siempre ha sido clave en los triunfos de sus líderes, y va a tener un auténtico 8 ideal, ¿no? para el Tour, así que esa para mí es la mayor prueba de fuego para Pogačar, que no vi tan bien a los suyos, ¿no? No vi tan bien a Marc Soler, por ejemplo, sí que estuvo bien Novak, pero bueno, a ver cómo le responden en el Tour, porque Visma ha vuelto. Necesitan el mejor equipo posible, no puedes dejar absolutamente nada al azar. Pogačar es un depredador, ¿no? Y además que es el cumpleaños de Eddy Merckx, 80 años del caníbal. Este es un depredador también. Y da la sensación de que está decidido a ir a por el Tour de Francia y no dejar nada en el camino. Pero sí tiene que elegir bien el proceso, mi sensación. Tiene que elegir bien cómo hacerlo. No puede ir como en otras competiciones por las bravas y ganar por aplastamiento, porque es lo que tú comentabas, con Vingegaard eso no le va a dar. Mi sensación es que se van a volver a medir en márgenes pequeños hasta que uno de los dos dé el golpe definitivo, y quizá ese sea un caos técnico, pero hasta entonces no puedes ir gastando más de lo que deberías, digamos. Sí, por supuesto, pero
Yo creo que eso, ¿no? Que el Tour va a ser una jugada de estrategia. Ya hemos visto que estos dos van a otro nivel, que van por delante. De hecho, el domingo no ganan porque no les apetece, por así decirlo, porque yo creo que podrían haber pillado perfectamente a Lenny Martínez, que jugó muy bien sus cartas y creo también que va a ser un detonador para la Gran Boucle, pero bueno, a ver el juego psicológico de Pogačar, de Vingegaard. Yo creo que al del Visma no es que le dé igual, pero no creo que le haya afectado esto que ha visto en el Tour, porque pienso que se lo esperaba de alguna manera, ¿no? Y es mucho más frío, mucho más calculador, va a tener todo muy bien preparado para el Tour, que tiene 2 cronos, unas cronoscaladas, si no me equivoco, y creo que vamos, que está al 50% para estos dos gallos la batalla para Francia. Por lo demás, a mí se me ha vuelto a quedar un poco frío el cuerpo con los españoles. Enric Mas es verdad que ha ido de menos a más. Carlos Rodríguez sigue acusando un complicado inicio de temporada, porque no es que fuera malo, es que tuvo una caída que te ha condicionado absolutamente todo. Pero mi sensación es que hoy en día están muy lejos. Y empiezas a pensar, uy, ¿de verdad para aspirar a un quinto en el Tour no era mejor haberte ido al Giro, que era más sencillo, y pelear por un podio, por una victoria? Es que lo pienso siempre y no sé hasta dónde van a llegar. Ojalá que se puedan meter en el podio del Tour de Francia, pero ahora mismo lo veo complicado. Si finalmente a Lipovic le llevan al Tour, si está Evenepoel, no sé, me cuesta mucho pensar en que Roglic, en que puedas estar entre los 3 mejores, la verdad. Es muy difícil, pero bueno, yo se lo pregunté al propio Enrique en noviembre, si no me equivoco, y él dijo que era su último año de contrato y que no quería probaturas, porque en su equipo sus jefes estaban convencidos. No, sí está claro que es una cuestión de equipo, o sea, sí, eso está claro. Pero ya te digo que el equipo quería que fuera al Giro, este año, pero fue él quien dijo que era su último año de contrato y que no quería probaturas, pero también te digo que su renovación queda cerrada en las clásicas belgas, es decir, antes del Giro, ¿no? Pero bueno, yo creo que un año sí que lo tiene que probar, porque es que sinceramente le iría mucho mejor. Yo creo que va a estar bien Enrique, pero claro, es que ya es alguien que nunca ha llegado al podio y creo que a estas alturas lo tiene muy difícil, a no ser que exista una carambola, ¿no? También es el líder único, luego saca su mejor versión en la vuelta, pero creo que a mí me encantaría verle en el Tour peleando por etapas, un poco como el año pasado, ya cuando después de dejarse una minutada se reinventó. Bueno, me gustaría volver a ver ese Enric Mas. Y en cuanto a Carlos Rodríguez, creo que hay que tener un poco paciencia. Te voy a preguntar lo de Carlitos, que a mí es diferente. Me llama la atención, Es diferente por lo que tú dices, porque tuvo esa caída en el UAE Tour, porque ha vuelto poco a poco, porque el año pasado tuvo un año muy malo por muchas circunstancias, porque también el equipo Ineos ha cambiado mucho y han tenido problemas de todo tipo, pero creo también que va a ser sólido en el Tour y que va a estar bien y que va a poder igual pelear por alguna etapa y va a estar metido en la general. Yo a Carlos sí que le veo más sólido en ese sentido. Lo que pasa que es un corredor diésel, que no es agresivo, que no se le ve mucho, entonces claro, sus momentos de lucimiento son muy poquitos delante de las cámaras, pero bueno, luego creo que al ciclismo español sí que le acabará saliendo un buen Tour, quizá con alguna victoria de etapa. Veremos a ver cómo la afronta, pero está claro que no tenemos a un candidato para el podio, ni mucho menos para ganar, como por ejemplo sí que lo teníamos en el Giro de Italia con Ayuso, aunque luego fuera mal. Falta Esquielmos, falta Roglic. Es que no metería muchos más de los que no han estado en Dauphiné, porque el resto, O'Connor, es que a O'Connor yo no le daría el calificativo, ¿no? de uno de los nombres para estar en el top 10 del Tour de Francia, la verdad, mucho tendría que mejorar. Y por lo demás, me ha llamado la atención el rendimiento de Johannesen, ese chaval coetáneo más o menos, ¿no? De los nuestros, de Carlitos, de Juan Ayuso, que da la sensación de que se está estabilizando en el primerísimo nivel, el corredor de 1X, y quizá puedan tenerle en cuenta para un puesto de privilegio. Quiero ver dónde llega Jorgensen, que puede ser una segunda baza interesante en el Visma, o un ayudante, vamos, de lujo, más allá de Kuss, un ayudante, el gregario de confianza, ¿no? Digamos, porque Simon no sé cómo llegará para Jonas Vingegaard, a Simon Yates me refiero, pero
la decepción para mí, sin ninguna duda, ha sido Remco Evenepoel. Sabes que nunca le he tenido mucha fe en las vueltas de 3 semanas. El año pasado me sorprendió sobremanera. Me pareció alucinante el rendimiento que tuvo en el Tour de Francia. Yo pensaba que iba a perder ese tercer cajón del podio, aunque es verdad que la caída de Roglic pues quizá le benefició, y sin quizá, y le facilitó, digamos, conseguir ese objetivo, el de ser tercero el año pasado en el Tour de Francia. Pero para este año, sinceramente, he perdido bastante la esperanza en que pueda acercarse a los dos de delante, y no descartaría que alguno de los de atrás le pueda dar guerra, porque en crono tampoco va a sacar tanto beneficio. No, yo de cara al Tour, fíjate, pues siempre hay que mirar a UAE, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Joao Almeida es un hombre que puede quedar cuarto tranquilamente, ¿no? Si se lo plantea y si rinde como lo ha hecho este año. Carapaz, que ha estado bien en el Giro, que ha hecho podio y que es un hombre con experiencia, ya ha dicho, ¿no? En Radio pero Marca, no dijo el otro día que iba a otras cosas. Etapas. Eso es. Así que no tal, pero bueno, al final siempre a veces se acaba metiendo ahí de una manera u otra, por alguna fuga o por lo que sea. Y tampoco hay mucho más, porque confiar en Geraint Thomas pues me parece muy optimista. Lenny Martínez quizá, o Buitrago, no sé, son dos opciones que pueden ahí darnos alguna alegría de cara a la general, porque el resto yo lo veo bastante complicado, pero sí que es verdad que Bahrein pues parece que está recuperándose poco a poco, y vamos a ver, ¿no? Si Buitrago o Lenny Martínez pues pueden estar ahí peleando por el top 5, pero poco más. El resto ya los has mencionado a todos, y no creo que haya sorpresas, porque el Tour no es muy dado a que aparezcan así nuevos talentos de cara a la general. De eso yo creo que nos podemos olvidar. En ese aspecto me sorprendió mucho, por ejemplo, la ambición desde el primer día. La primera etapa, ese ataque de Vingegaard, moviéndose con Pogačar, que luego se acaba llevando la victoria. Se metieron todos en el fregado, porque también respondió Evenepoel. Bueno, en ese aspecto sí que hay algo que no le podemos reprochar a esta generación, y es la ambición y ese hambre y un apetito voraz por conseguir más y más y más. Son incansables en ese aspecto, y eso lo tenemos siempre. Sí. Al que le moleste, pues puede ser que alguno se pique porque es que ataca muy lejos, es que tal, es que cual, y que es más aburrido porque hay mucho control, lo que tú quieras, pero es que estos tíos lo dan todo. Sí, no, cuando está Pogačar yo creo que es sinónimo de espectáculo, ¿no? Y lo hemos visto en las carreras que no está, pues que es diferente. Es verdad que a veces casi parece que gana sin querer, ¿no? Como ocurrió el año pasado en el Giro, como ocurrió en este Dauphiné, por ejemplo, si gana el domingo, ¿no? Porque es que, claro, su equipo trabaja, hace el papel y al final tienes que responder, ¿no? Y si los que van por delante no lo hacen, pues tú eres el más fuerte y ganas. Pero bueno, hemos visto que ha atacado cuando ya tenía diferencia sobre el segundo y se podía quedar tranquilo, como ocurrió el sábado. Es decir, a mí lo que realmente me parece el síntoma de lo que es esta generación post pandemia es esa primera etapa del Dauphiné, ¿no? Donde otros años pues hubiese sido muy normalita y vimos un espectáculo brutal gracias a estos tres mosqueteros, y eso creo que sí que muestra a las claras lo que es el ciclismo post pandemia y lo que vamos a ver también en el Tour, ¿no? Con jornadas muy alocadas, y creo además que el hecho de que no haya un equipo súper fuerte, gran dominador sobre el resto como era el Sky, pues eso también lo beneficia, porque a pesar del equipazo que tienen el UAE, el Visma o el Bora, pero es que el Bora ha rendido tan mal en este 2025 que no se le puede meter ahí, pues creo que o sea, que a pesar de los equipazos que tiene no vamos a ver un grupito de 10 con 5 del Sky como ocurría antes, ¿no? Y son más... El UAE y Visma tienen días malos, estratégicamente también son más endebles, y eso nos permite también ver pues como jornadas como la de Finestre en el Giro, donde un tipo con la ayuda de un compañero como Wout van Aert pues fue capaz de llevarse la carrera, ¿no? Con una jugada maestra. ¿Quién crees que gana en Suiza? Pues mira, eso sí que está extraño, porque todos pensábamos que Joao Almeida iba a ser el único posible favorito, pero después de estas primeras jornadas que tenemos ahora mismo albanese líder, pues yo te diría siempre un UAE, ¿no? Así que no sé si será Christen o... bueno, Christen está en el Q36.5, ¿no? Pero yo creo que hay que mirar siempre al equipo de Tadej y Pogačar para ver un ganador. Me parecería muy inteligente, Christen... confirmaría la inteligencia, ¿no?, de los movimientos de Almeida. Si en un año te llevas Romandía, País Vasco y Vuelta a Suiza,
significa que, oye, mira, sí, es lo que muchas veces lo hablamos, ¿no?, con Juan Ayuso. Yo tengo que trabajar para Pogačar, sí, lo asumo, va a llegar el Tour, voy a ser su gregario de confianza, pero luego voy a tener mi tramo de libertad, de responsabilidad también, para demostrar que yo puedo ser una alternativa. Lógicamente no estoy al nivel de Pogačar, pero sí estoy para ganar a otros rivales, y yo voy haciendo acopio y un palmarés bastante interesante que lógicamente me va a privar de pelear por el podio, que no tendría nada que hacer contra Pogačar en el Tour, pero mientras tanto, joder, si me llevo País Vasco, Romandía y Suiza en una misma temporada, ¿qué pega le vas a poner a la temporada de Almeida? Por supuesto, y luego además vas a tener oportunidades en grandes, ¿no? Como la ha tenido en el Giro, como la tendrá en Sí, pero es verdad que ahí Vuelta. vas a ser digamos, de acompañamiento, pero es normal. Estás con el mejor corredor de la historia moderna, digamos, ¿no? Después de Merckx. Sí, pero en algunas grandes vas a tener la oportunidad de liderar, que es un poco lo que le pasa a Ayuso o Almeida, ¿no? Claro, dependiendo del año y los calendarios será una u otra, pero Almeida va a tener oportunidad de ser líder, como ya ha sido colíder al menos en la Vuelta, en el Giro. En el Tour es muy complicado, pero porque va a estar siempre Pogačar, porque va a ser su gran objetivo, pero vamos, que hace mucho más frío y va a tener más responsabilidad en otros equipos. Probablemente incluso en el UAE, si un año no te va tan bien, pues no pasa nada, pero si eres el principal líder, por ejemplo en el Movistar, ¿no?, como le ocurre a Enric Mas, pues si no respondes tú, las críticas son muy grandes y la responsabilidad es muy grande. Así que ser esa segunda espada, pues oye, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Estar a la sombra a veces, pues tiene sus cosas buenas y también malas. No te apuntan todos los focos, pero tampoco te caen los 40 grados del sol, ¿no? Porque tienes a otro que te lo tapa. Así que vamos, para mí la temporada en Almeida es brutal. Un poco raro el inicio en esta Vuelta a Suiza, en este Tour de Suiza, pero creo que va a hacer un buen Tour y va a hacer una buena Vuelta a España. A ver por dónde sale el sol. Habrá que verlo. De momento lo vamos a contar, como siempre, a tumba abierta. Baby Cool. Podcast Marca.